está, senador? Doctor K. Aprovecho de saludar. ¿Cómo te va, Priscila? Sí, ¿cómo está? Encantado, José Luis. Gracias por venir. Oiga, vamos a hablar de la ISAPRE, la salud nos preocupa, pero ¿sabe qué? No podemos dejar de preguntarle sobre este tema porque esta polémica tiene distintas aristas y tiene una arista política que tiene que ver con los privilegios que de alguna manera pensamos que se iban a erradicar. ¿Usted cree, senador, que se complica el gobierno con esto? ¿Cómo lo ve usted? Sobre todo cuando hay dos ministras que defendieron a la parlamentaria. Que partió como un tema sentimental y esta cuestión escaló, pero... Claro. Yo creo que se enredó más de la cuenta en lo político, ¿eh? Sí. Porque yo habría preferido que el gobierno no se metiera en esto, francamente, porque esta es una discusión que ahora va a estar centrada en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Y ahí hay reglas y ahí tiene que aclararse el carácter de la llamada. ¿Fue una llamada para informar? ¿Fue una llamada para pedir? ¿Para qué fue? ¿Hubo o no hubo tráfico de influencia? O sea, son temas súper delicados. Entonces, más que una defensa corporativa, de decir no porque es de mi lado, se defiende, estamos en el 8M a las vísperas. Sí. Yo hubiera preferido distancia, que no se hubiera metido en esto el gobierno, porque tampoco es un tema de gobierno-oposición. Entonces es un error. Sí, yo creo ¿Grave? que es un desacierto. No sé si no afecta a la política del Estado, para ponerlo así en términos, pero caramba que ha causado una imagen negativa todo esto, de algún modo. La mezcla de la farándula y la política nunca ha sido una buena mezcla, a mi juicio. No. Nunca. Es explosiva, puede ser muy adrenalínica. Senador, cuando usted se entera del llamado telefonazo, ¿qué pensó? Uno piensa que una llamada se hace normalmente para pedir algo. En general. Claro, hay una intención. No le hago un juicio a ella, pero en general es porque entiendo yo que fue de madrugada también, desde otro país, y era por un sentido de urgencia y por un sentido de haber transmitido, al parecer, una posible vulneración de derechos humanos de una persona muy cercana a ella, pidiendo la acción o que se tomaran cartas a la general de Carabineros. Eso es como lo grueso que conocemos. Ahora, no todos tenemos el teléfono de una general de Carabineros de materia de derechos humanos para pedir antecedentes sobre la detención de un amigo mío. Digamos, nosotros tendríamos que ir a la justicia, a hacer una denuncia. Seguir el conducto Ahora, regular. Quiero precisar algo que nos pasa a muchos parlamentarios. Una cosa es que uno diga, mire, yo en mi zona llamo en general cuando una familia siente que en su barrio que hay narco, que ellos denunciaron, que hay impotencia y no fueron considerados, no fueron escuchados. O una persona que en un procedimiento X se le pasó a llevar y la verdad es que no pudo ni cometer. Uno dice, ¿por qué no prestan atención? Porque parece que me llaman a mí de una población y dicen que hay un problema con esto. Claro. Que es distinto, lo pongo en otro extremo, de alguien que llame irregularmente para decir, oiga, esta persona es amiga mía, familiar mío, le pasaron un parte, sabe que en general, sabe que en realidad... Ahí estamos hablando de privilegios. Esa es otra cosa. Entonces, la delgada línea roja es difícil establecer, va a haber que establecerla, va a haber que aclararla, porque además está dentro de un contexto, además de un triángulo amoroso, digámoslo así, de una reyerta comunicacional. Entonces, la conducta debe ser siempre la misma, y la Comisión de Ética creo que en eso... ¿Qué pasa con la salud? ¿Cuál es la verdad detrás del problema que estamos teniendo hoy en el país con las ISAPRES? Por eso tenemos dos excelentes invitados. A la 1 de la tarde, ojo, a la 1 de la tarde, hay reunión en el Ministerio de Salud y están invitados los parlamentarios de las comisiones de salud del Senado, de la Cámara de Diputados. Juan Luis Castro, usted está invitado ahí, el gobierno tiene que decir ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la ISAPRE? No puede haber incertidumbre para esos 3 millones de chilenos que están afiliados a la ISAPRE. No puede haber incertidumbre. ¿Por qué digo esto? Porque las cifras que han tenido, que son rojas, porque la judicialización que los propios clientes han activado durante los últimos años, han llevado a un escenario de eventual colapso. Y por eso el gobierno tiene que actuar. Hoy día nos va a transmitir cómo va a actuar. Lo que hasta ahora hemos percibido es que haría dos cosas. Uno es modificar el precio base de los planes. Y si me permite, lo puedo escribir para que se pueda entender de mejor manera, porque estas son cosas de un cierto tecnicismo. El precio final que tiene su plan de salud, para las personas que nos están viendo, equivale a un precio base que está en UF normalmente y año a año se puede ir modificando, multiplicado por una tabla de factores. Esta tabla de factores es la que la Suprema dijo, mire, hay casi 1000 tablas de factores, nosotros solamente queremos que haya una tabla de factores a contar de abril del 2020 para adelante. Y todos los cobros en exceso
por esta tabla de factores se tienen que devolver. Sí. Eso es lo que va a ocurrir desde mayo en adelante. Y a esto se le suma pero lo que estamos GES. buscando, senador, perdone que lo interrumpa, pero lo que estamos buscando es la fórmula para pagar eso, pero la pregunta... Yo entiendo que tenemos que solucionar el problema técnico de cómo vamos a pagar, cómo vamos a resolver el fallo de la Suprema y estamos contra el tiempo. Pero las ISAPRES, senador, ¿las ISAPRES se acaban? No debieran acabarse por lo siguiente. Porque el precio base, que es el que la superintendencia ahora por ley, en una ley corta, va a tener la facultad de moverlo, multiplicado por la tabla de factores, tiene que ser para cada persona igual o menor al que tienen hoy. A nadie le puede subir el precio final. Ese es el criterio de la Corte Suprema. Igual el 2023 y no puede aumentar. Ahora, para que eso suceda, esta tabla de factores del 2019 que se va a aplicar retroactivamente baja los precios, baja. Y por lo tanto aquí tiene que haber una adecuación al alza posiblemente en el base, no en el final. El precio final, que es lo que paga el usuario, que debiera quedar tiene que quedar exactamente igual. ¿Qué es? Y esto es lo que tiene que intervenir. ¿Qué es ahí para...? Sí. Entonces usted dice que no se acaba la ISAPRE. Yo digo que las ISAPRES como industria han tenido un rol, no lo han hecho bien, porque por algo se han judicializado. Hay letra chica, no es parte de un esquema de seguridad social, o sea, han tenido un desarrollo que ha sido traumático. ¿Qué ocurre hoy? Que nosotros no podemos dejar a 3 millones de personas que están ahí, que son gente de clase media, muchas de ellos media alta, abandonados o que vuelvan a FONASA, porque FONASA no está en condiciones de recibirlo. Entonces, lo que decimos es que cumplan el fallo de la Suprema, se le devuelvan las plata a las personas, que no queden sin coberturas, porque por algo están pagando un plan, y que se rediseñen las ISAPRES y se modelen hacia una nueva modalidad privada. Se deberían rediseñar. Exacto. Usted, Emilio, ¿piensa que se acaban las ISAPRES o ya deberíamos hablar de otro sistema? No, a ver, yo creo que aquí hay que instalar dos agendas. La primera es resolver la urgencia, que no se colapse el sistema. Y eso pasa por las determinaciones que haga hoy día la superintendencia en 4 niveles de intervención que son prerrogativas de ellas. Uno es, a partir del fallo que se tiene que cumplir, desde cuánto y con qué plazo se va a hacer esos retornos a los eventuales personas que se les tiene que devolver esa plata. El otro elemento importante, a propósito que lo dice Juan Luis, es el tema del precio base, que por lo demás es una ley que ya se promulgó el año pasado y dice que justamente ahora en marzo es la autoridad, en este caso representada en el superintendente, que a partir de un índice de precios de salud, él tiene que establecer cuál es el tope máximo de incremento de la prima. Pero eso tiene que ocurrir ahora. Pero eso es para resolver la urgencia, ¿cierto? Por eso es que es muy importante. Está bien, está perfecto, pero respóndanos si se acaban o no se acaban las ISAPRES. Bueno, depende, por eso, déjeme terminar. Y hay un cuarto nivel de intervención que tiene que ver con el GES, porque ahí también hay una amenaza que no se ha puesto sobre la mesa y es la siguiente. El GES ya se expresó de parte de la ISAPRES el aumento de las primas y ya está ocurriendo que muchas personas están yendo a las Cortes a solicitar el rechazo de este incremento de prima. Es entonces ahora donde el subintendente debería intervenir, llamar a la ISAPRE, decirle, bueno, cuál es el fundamento y generar base técnica para que no quede esto saltándose la autoridad representada en la superintendencia y terminemos nuevamente con que las políticas públicas se definan en la Corte Suprema. Si eso es finalmente lo más dramático. Porque finalmente lo que nosotros estamos recogiendo acá, que es un tema que desde el legislativo por más de 10 años se ha venido discutiendo, llega a este punto final porque no hemos tenido todos los que hemos participado en política pública la capacidad de ponernos de acuerdo y decir el sistema hay que reformarlo. Entonces, por eso digo, aquí hay una intervención inmediata porque no da espacio para una discusión legislativa corta, larga o mediana. Y por otro lado, abrir al tiro la agenda, y a mí me alegra saber que el senador Juan Luis Castro va a presidir la Comisión de Salud del Senado porque pienso que Juan Luis va a tener una oportunidad histórica, entendiendo que ya hay muchos antecedentes y consenso transversal en el país para avanzar en una reforma profunda. Está perfecto, pero le doy la palabra al tiro, senador. Pero el punto es el siguiente, porque efectivamente usted nos está hablando de un plan para que el sistema no colapse. Pero todo indica que si esto no se apura, puede colapsar el sistema. Y ahí es cuando las personas se preguntan, ¿se acaban las ISAPRES? ¿Qué hago? ¿Busco un seguro complementario? A eso voy. Están todos preocupados. Voy al punto. Si nada hacemos, caen las ISAPRES. Seamos claros. Colapsa la ISAPRES. Si nada hacemos, si dejamos el panorama como está, colapsa. Estoy mirando en este minuto lo que usted está diciendo. Si nada hacemos, cae la ISAPRES. Y ha costado que se eche a andar algo. Ya algo tenemos que hacer. Ha sido discusión. ¿Hacemos o no hacemos algo? El Ejecutivo.
¿hacemos o no hacemos algo? Y planteando básicamente que algunos sectores políticos que efectivamente, oye, la ISAPRE han ganado por años plata y ahora resulta que tiene que venir el Estado a salvarlo. Entonces, acá hay una discusión ideológica también, pero la gente que está en su casa, esos 3 millones de personas, también están diciendo, bueno, si finalmente no se hace nada y cae en la ISAPRE, ¿qué va a pasar conmigo? Claro. No, hoy día es catastrófico si ocurriese el colapso. Hoy día sería catastrófico porque 3 millones quedarían abandonados. No puede ser. Eso es impensable ni para el gobierno, ni para la oposición, ni los parlamentarios. Así lo hemos declarado. 2, a la gente que le cobraron de más hay que pagarle. ¿Desde cuándo? Desde junio en adelante empieza a regir el fallo de la Suprema. Ahí tendrá que ver un mecanismo de cómo esos excedentes... Llevamos 3 meses de discusión y todavía no tenemos claro. No, pero el plazo es junio. Es el plazo que dio la Suprema. Ojo con eso. ¿Para que terminen de pagar o para que empiecen a pagar? Para que empiecen. Para que ¿Y cuánto tiempo van a tener para pagar? Depende. Eso depende de lo que hoy día nos comuniquen. Lo que dije el superintendente. Hoy día estamos en la mitad del tiempo. Estamos en el tercer mes de un fallo que se tiene que cumplir al 6º mes. Es que el tema es que si no le damos un plazo adecuado, van a colapsar las ISAPRE. A eso voy, Priscila. En tiempo y forma, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo lo que espero escuchar hoy día de parte del gobierno, que el gobierno nos entregue un proyecto con suma urgencia, que se discuta entre marzo y abril y quede despachado a la ley y que diga exactamente cómo intervenimos ese precio base, cómo se hacen cargo de pagar las ISAPRE y cómo además se hacen solventes para pagar, porque una cosa es que un fallo uno lo aplique y otra cosa es que te digan, ¿sabes qué? Quebramos. No, ¿cómo le voy a pagar a los usuarios si quebramos? Ya, entonces todo la eso tiene que estar igualizado. Cuando nosotros que hablamos permita de asegurar que el sistema subsista, claro, que haya reglas nuevas, que no haya gasto fiscal, porque aquí no se trata que el Estado saque plata para pagar las deudas de la ISAPRE, pero sí que la gente tenga coberturas, mientras llegue una solución de mediano plazo. Y en eso estamos de acuerdo con Emilio, en cuanto a que tiene que haber un plan universal, que tiene que haber un fondo inter-ISAPRE el día de mañana. O sea, una modalidad para que esto se rediseñe a un esquema nuevo, porque el esquema que traemos, la mochila, es muy pesada para la gente. Fíjate que el 95% de todas las causas que ingresan a la Corte Suprema son de ISAPRES. Eso es un dato tremendo que me lo entregó el ministro. Ante la incertidumbre, doctor Santelice, ante la incertidumbre, ¿las personas qué hacen ahora? ¿Nos sentamos a esperar? ¿O compro un seguro? ¿Qué hago? Bueno, yo creo que... porque seguimos en escenario de incertidumbre. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que hoy día lo más importante es la respuesta que tenga el Ejecutivo y la conversa que tenga con el Legislativo a objeto de efectivamente entregar claridad, y lo más importante es certeza jurídica. Eso es lo que más le falta al sistema hoy día. Nadie sabe qué hacer. Y a propósito de lo que nos están escuchando en la casa, yo pienso que la prudencia indica que por ahora esperar, porque esto se va a resolver en los próximos días, por lo menos las señales que van a entregar esa certeza, y de producirse una situación crítica, sin duda que vamos a tener que tener también respuesta desde el gobierno para ver de qué manera se da cuenta de esa situación sanitaria, porque la situación en sí misma es insostenible. O sea, el sistema de salud público no tiene ninguna capacidad, incluso el FONASA, aun cuando quisiera absorber a esas personas, porque han habido muchas ocurrencias en este periodo. Ni siquiera son planteamientos ser ocurrencias. Ustedes han visto mucha gente haciendo declaraciones, cartas. Ninguna de ellas se sostiene, porque el tema es de tal complejidad, porque de pasar a las personas al FONASA, el FONASA también se encontraría con sus capacidades de cómo genera e implementa los sistemas, y eso toma más de un año. 3 millones de personas. Así es, pasa más de un año. Entonces, entre medio, como si se cae la ISAPRE, lo que hay un abrupto corte de los flujos hacia los prestadores privados. Esos prestadores al mes siguiente no tienen cómo pagar los sueldos. Entonces se cae de insolvencia y solamente podrían ir ahí aquellos que de su bolsillo van a poder pagar, que va a ser una minoría, entonces van a quedar al menos 2,5 millones afuera. Aunque suene muy impopular la frase que voy a decir, en definitiva lo que estamos haciendo es salvar a la ISAPRE. Porque si no salvamos a la ISAPRE y colapsan, va a perjudicar a las personas. Nosotros lo que vamos a hacer es salvar a las personas que están afiliadas a la ISAPRE. No tenemos, ni yo tengo un amor especial por la ISAPRE como industria. Yo he sido muy crítico de ellos toda mi vida y creo que no lo han hecho bien desde el punto de vista de la seguridad social. Pero, puesto en estas circunstancias, yo le digo a la gente que nadie tome una decisión apresurada. Ni vayan corriendo a buscar un seguro complementario, ni vayan corriendo a buscar el ISAPRE. ¿Por qué? Porque todo el fallo de la Corte Suprema, que el máximo tribunal, empieza a regir el 1 de junio. Todo va a estar como está hasta el 1 de junio. Tampoco va a haber quiebras de por medio, nada, porque se sabe que viene este camino. A contar de esa fecha, hay gente que le van a devolver plata, y eso objetivamente va a ser así, son muchos miles de millones. Hay gente que ya nunca más le van a cobrar por niños menores de 2 años. Hay gente que ya con una única tabla de factores y no 900 tablas de factores va a saber realmente qué ponderación le van a dar a las cosas, y vamos a saber algo que está pendiente, que es la prima del auge.
que es el tercer factor que está considerado, que es un adicional de cobro que, como ustedes saben, tenemos un auge 2022-2025 y va con una prima adicional que está judicializada. ¿Todo esto para qué? Para que el día de mañana, a mediano plazo, tengamos además, y eso lo ha propuesto el gobierno, un FONASA mejorado hacia arriba, no nivelado con los patines para abajo, que tenga capacidad de poder ser competitivo con una ISAPRE. Por ejemplo, una familia con ingreso de 1 millón de pesos, cotizas 70 lucas, ¿verdad? 7%, ya, para 4 personas. Ese grupo familiar hoy día está en un ISAPRE y mañana dice, oiga, si me ofrece el FONASA algo que sea igual o mejor que esto que ya tengo, ¿por qué no? Pero yo no quiero que esa familia, en la compulsión del colapso de su ISAPRE, quede abandonada a su suerte y tenga que elegir cuando no puede elegir. Yo me estoy tratando de imaginar, doctor Santeliz, voy por usted. Me estoy tratando de imaginar, cae una ISAPRE. ¿Esas personas dónde van a ir a parar? No. Pero, porque esto lo vamos a saber en mayo, según los plazos, sí, más o menos, ¿no? A fines de abril podríamos ya tener certeza de que hay un proyecto de ley que va a hacer esta regulación para salvar. La certeza jurídica. Claro. Y que con eso las ISAPRES podrían navegar ya de forma más normal. Pero nos va a pasar por la cabeza un colapso de que de repente esta cuestión no funcionó y en junio tenemos una quiebra, en diciembre tenemos otra quiebra y toda esta gente queda como en el aire y no sabe qué hacer. A ver, eventualmente yo me imagino entonces, una pregunta que puede ser un absurdo, ¿desde el Estado están preparando a FONASA para esto? Para poder absorber. A ver, respondo de inmediato a la pregunta, pero antes quería recoger algo muy importante que decía Priscila. O sea, aquí la discusión no es si estamos salvando o no las ISAPRES. La discusión profunda y de fondo es cómo sostenemos el sistema financiero de salud para que a continuación tengamos tiempo de un rediseño sustentable, resiliente, que dé cuenta de los nuevos desafíos que además se han agravado y se han profundizado post pandemia. Esa es la discusión. Entonces, quienes dicen, bueno, con esto se va a buscar salvar a la ISAPRE, lo que están haciendo es acopiar agua a su molino panfletario para hacer creer que esa es la posición que debiera inhibir al gobierno. Y por eso ahí hay un falso dilema. El dilema que tenemos es que nuestro sistema de financiamiento ya no da para más y tenemos que reformularlo de manera mucho más objetiva. Y que dicho sea de paso, incluso cuando uno conversa con los agentes, ellos están disponibles. Yo presenté un proyecto el año 2018, el 2019, a propósito de la ISAPRE, donde hablé y algo que me decía y tenía detractores, incluso al interior del equipo, yo hablaba de seguridad social en salud. Entonces, este camino ya se ha empezado a construir, ya tenemos bases de consenso en todos los sectores para avanzar. Entonces yo quiero transmitirle a la audiencia un optimismo razonable, en el sentido que si hacemos las cosas bien, como yo espero que se haga, y también entendiendo la sensatez que ha mostrado y la impronta sanitaria de la ministra, y que ha logrado hacer prevalecer su posición por sobre otras posiciones refundacionales, incluso al interior del ministerio, haciendo prevalecer esa mirada que convirtamos esta crisis en una enorme oportunidad. Oportunidad una para dar la certeza jurídica y salir rápidamente de la situación crítica a la cual muchos chilenos hoy día se sienten porque tiene un paciente con cáncer, porque tiene diabetes, etcétera. Claro. Y por otro lado, porque ya no hay tiempo para los legisladores para que el proyecto de ley que sea llegue y se tenga que poner de acuerdo, porque hay muchos insumos de acuerdo transversalmente, como ya lo señalaba antes el senador Castro. Ahora, en este tránsito tenemos que asumir que podríamos tener una salud más deteriorada que la que ya tenemos actualmente en cuanto a la cobertura. O sea, podría perfectamente ocurrir si consideramos los datos de la realidad. Fíjate que de los 3 millones de personas que están en la ISAPRE, se estima que casi la mitad de esas personas o tienen una preexistencia, que es una enfermedad crónica, o se están atendiendo por un cáncer, o se hospitalizan, sí, o tienen más de 65 años, ¿verdad? O sea, tienen condiciones de riesgo, que no pueden discontinuar sus terapias. Claro. La crisis de la ISAPRE es la crisis de todas las clínicas privadas. O sea, hoy día le deben 500.000 millones de pesos las ISAPRE a las clínicas. Las clínicas, yo le digo a la gente de clase media, que va, coloca el dedo en una agencia de FONASA y saca un bono, nivel 1, 2 o 3, para ver al doctor en la clínica, o saca un programa para un parto.
esa gente se va a ver muy dañada y no son gente de la ISAPRE, pero que a consecuencia de la ISAPRE van a perder su establecimiento donde le brindan la atención en su región, en su provincia, porque uno hablan de clínicas y uno dice, todo mira para el barrio alto, las dos, tres clínicas. No es así. No, no es así. Son cientos de clínicas. Qué bueno que lo diga, doctor, pequeñas. No se cansa de repetirlo. Yo soy testigo de mucha gente que me cuenta, dice, no, yo vengo aquí a tal clínica porque, mire, si saco ahora para un policlínico en un hospital o una atención para lo que necesito, me van a dar para 6 meses. En cambio aquí, meto mi dedito, compro mi bonito que me cuesta, no sé, póngale usted 3 lucas y media, 4 lucas, dependiendo de la atención y el lugar, y se atiende rápido con un especialista. Sí, mira, tenemos y a propósito de eso, me gustaría darle un antecedente nomás, complementando lo que dice el senador Castro. De las atenciones que se hacen en estas clínicas, que muchas veces la gente hace como referencia a las grandes clínicas, pero todas estas clínicas están a lo largo de Chile, el 50% de la atención que se hace ahí es de pacientes de FONASA. Claro. Se calcula que entre el 30 y el 50% de los pacientes con cáncer en Chile se hacen sus intervenciones en estas clínicas privadas, entendiendo que hoy día en Chile tenemos 60.000 nuevos pacientes por año a quienes se les diagnostica cáncer y que sabemos a su vez, por ejemplo, el 2021, de acuerdo a los registros del Ministerio, que fallecieron 41.000 pacientes en listas de espera. Entonces, cuando damos esas cifras y tenemos que tomar decisiones de política pública, no hay espacio para darse el gustito de decir, bueno, aquí estamos protegiendo a este, al otro, sino que tenemos que tener esta mirada grande. Y yo creo que esa es la invitación que tenemos que hacerle y la tranquilidad que tenemos que transmitirle a todos los chilenos. Tenemos un titular de las clínicas de Chile. A ver, veámoslo. Ahí está. Clínicas de Chile y crisis de ISAPRE. Si colapsan, 3,3 millones de personas pasarán al sistema público que está rebalsado. Es cierto. Es cierto, eso es verdad. Si ocurre hoy, si nada hacemos, reitero, va a pasar lo que ellos auguran, pero van a haber cosas que desde un rato más vamos a conocer que van a hacer la intervención directa para el rescate de esos 3 millones de chilenos. Mira, tomemos contacto con Rodrigo Pérez. Rodrigo, ¿con quién estás conversando tú? Estoy con Alejandra y con Maritza y me estaban comentando un poco porque ellas son de FONASA. ¿Cuáles son sus temores a que se acabe la ISAPRE? ¿Qué me dice usted? Que FONASA va a colapsar. Si ya está colapsado, con toda la gente de ISAPRE que la van a integrar, va a ser mucho peor el sistema de salud. O sea, ¿usted cree que la eventualidad entonces de acabarse el sistema privado no les convendría a quienes ya están en el sistema público? Para nada. ¿Por qué no hacen otro fondo? Porque si ahora estamos colapsados, imagínense más adelante. Peor. Y usted me hablaba también de la eventualidad de hacer modificaciones, de que no se elimine, sino que se modifique. Exacto, que se modifiquen y que cobren los planes como deben cobrarlos. O sea, no ¿cómo se llama? No sean tan excesivos. Que los planes no sean tan excesivos. Ya, claro. Y casi siempre como que las mujeres, como que como por decir una cosa, salimos para atrás, porque si somos a esta edad nos cobran mucho más y si tenemos hijos más caros son los planes. Sí. Claro, o sea, medidas que evidentemente esas tablas, por ejemplo, etarias y todo eso, que no debiesen ser aplicadas, eso ya lo sabemos, ¿no? Hay fallos respecto de eso. El Tribunal Constitucional, de hecho, si los médicos ya no están atendiendo en FONASA, imagínense, porque ellos prefieren ISAPRE. Igual. Y en el caso concreto, por ejemplo, de FONASA, cuéntenos usted a quienes quizás no están en FONASA, ¿cómo funciona el sistema? Cuando usted tiene alguna urgencia, ¿cuál es la experiencia? Tiene que acudir rápidamente o necesita el reembolso, por ejemplo, ¿cuál es su experiencia de usuario en FONASA? FONASA no tiene reembolso. FONASA no reembolsa, ISAPRE sí, pero FONASA no. Tiene que comprar la licencia, la licencia no. Y depende, porque hay muchas licencias también. Pues a mí me han rechazado muchas licencias. Yo estoy operada, estoy con FONASA, pero ahí tengo que estar esperando ahora. En cambio ISAPRE no, pues la ISAPRE igual tienen otros métodos. Pero ¿y ya se atienden en el sistema privado? A FONASA lo van a colapsar. ¿Qué es lo que cree usted? Perdón, Checo, no sí, Francesco. que ellas son FONASA, está perfecto, o sea, el seguro público de salud, pero si se atienden a raíz de eso mismo en clínicas privadas o en centros privados. Sí, porque como en los hospitales las consultas son tan lentas, uno tiene que recurrir a comprar bonos para atenderse de forma particular. Sí, pues, claro. Sí, hay que esa hacerlo. Es la realidad. Hay que hacerlo, lamentablemente hay que hacerlo. Sí, oiga, cuénteme. Esa es la realidad. Cuénteme, respecto a su experiencia como usuaria de FONASA, ¿usted la recomendaría? ¿A FONASA?
Sí, igual sí, pues sí, igual no es tan malo. ¿Qué es lo que usted cree que hay que mejorarle? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que más le complica a usted? Bueno, que en los hospitales públicos sea más expedito la atención. Porque así uno ya no tenga que recurrir a buscar los particulares, pues las clínicas, los centros médicos ya, porque en los hospitales ya no están bien, pues están colapsados. Sí. Si esa es la otra. Yo espero como 3 años para que me operaran, la primera vez. 3 años. Sí, pues. Ya llevo 5 operaciones y tengo que seguir esperando y esperando y esperando. Claro, ahí se mezclan dos cosas que también tienen que ver con la atención en los hospitales públicos, Sí, probablemente. claro. Ahora, yo me cuestiono lo siguiente, porque me da la impresión de que usted sí rescata algunas cosas del sistema público, de FONASA, algunas cosas las rescata. Sí. Y cree al menos que esas cosas buenas se podrían eliminar, desaparecerse, que llega mayor carga de gente. Sí, Eso es, ¿no? sí, Acceso más expedito. Yo creo que sí, porque imagínate, toda la gente de ISAPRE se van a ir a FONASA. Y si FONASA ya está colapsado, entonces, ¿qué va a pasar con la gente que estamos en FONASA? ¿Qué va a pasar con nosotros? Si ya estamos más o menos... Lógico. Mira, la verdad es que yo pensé que me iba a encontrar con opiniones rápidamente que me iban a decir eliminación a la ISAPRE, pero la verdad es que la realidad es más compleja que esa. Sí. No, porque hasta la gente de FONASA está con susto de que la gente se quede Claro. sin ISAPRE, que hagan todo en FONASA y que No, imagínate si Es como esto, Repe. ella Doctor. tuvo que esperar 3 años para que la operaran y ella tiene susto de que la gente de ISAPRE se vaya a FONASA porque si es difícil el acceso hoy día va a ser peor después. Claro. Hay ¿Cómo lo ve usted? dos grandes murallas chinas en el mundo de la salud. La del mundo público, que es la lista de espera, y la señora lo refleja muy bien. Sí. Si el hospital funcionara más rápido, no tendría que ir a una clínica a golpear la puerta con un bono libre elección. Claro. Y en el mundo de la ISAPRE es el precio. Y ahí está el fallo de la Corte Suprema, que dice que hubo cobro sobre precio. Entonces, nosotros tenemos que hacernos cargo, Emilio, tú que fuiste ministro de Salud, el actual gobierno, con una fuerte convicción de que estos dos grandes problemas tienen que ir eliminándose en nuestro país. La barrera de acceso en lo público y el sobreprecio en lo privado. ¿Van a coexistir los dos mundos? Sí. Tienen todo el derecho. Chile funciona con un Pero sistema mixto, preocupémonos de las dos cosas pero al mismo tiempo. tiene que estar imbricado en una lógica común. Que es Porque de la seguridad calidad de la social. salud, el resultado final es bueno. Las personas que se atienden al sistema público, en general, tienen una buena experiencia. El problema es que te demoras 3 El años esperando esa acceso, operación. sí. Y en el sistema privado también la calidad es buena. El punto es que, como te dicen ustedes, te están cobrando más plata de la que deberían haber cobrado. Al menos eso es lo que dice la Corte Suprema. Entonces, pero uno siente que estas cosas no avanzan, Pero sinceramente. por eso yo digo que hoy día tenemos una gran oportunidad, porque efectivamente, y lo decía con mucha sensatez y claridad la señora, los planes con cobro excesivo. Bueno, si avanzamos en una nueva forma de entender la ISAPRE, que podrán incluso cambiarse de nombre, pero con el financiamiento privado, en donde existen hoy día mecanismos en el mundo para hacer más virtuosa la relación con los prestadores, que permite contener costos, cuestión que hoy día hasta aquí no ha ocurrido. Si por otro lado generamos un gran acuerdo en donde la provisión de los servicios se puede hacer de manera mucho más nítida en el público, en lo privado, pero con precios conocidos, y en donde no se traslade precio al privado, como se señala, que además también es una falacia, y yo se lo señalo por qué. Tenemos la oportunidad de, bajo ese diseño, en conceptos tan sensatos como la vecina nos señala, de poder resolver un tema de fondo. Entonces, el llamado hoy día es claramente, salgamos de este pie en falso en donde estamos a partir del dictamen de la Corte Suprema. Claro. No nos confundamos en meterlo en la discusión de fondo, que es la que estamos conversando, porque ahí sí que podríamos entrar en un problema que de complicado se va a pasar a complejo, y si no, finalmente a enredoso. Y ese es el gran desafío que tenemos todos los actores y particularmente el gobierno. Y yo quiero pasar un aviso, porque dijo algo la señora también que me llamó la atención respecto a determinados doctores o médicos que no reciben bono de FONASA. Ojo con esto, en Chile hay más de 11 millones de personas que están en los FONASA grupos B, C y D, que son los que tienen derecho a los bonos. Y hay muchos miles de médicos inscritos en FONASA. Lo que no puede ocurrir es que un médico inscrito, y para eso está el catálogo en la superintendencia, ahí sale quién es quién y qué tipo de bono recibe, se niegue en la práctica. A la secretaria le dice, mire, no, yo no recibo bonos del nivel tanto de este otro. No, o sea, aquí, recomendación, todo médico inscrito en FONASA y está acreditado debe recibir la atención de FONASA para que pague, ¿verdad?, a los usuarios lo que corresponde. Eso es básico. Pero lo que dice la persona, la señora ahí, evidentemente sucede, la gente lo percibe. Sí. Eso lo dice la señora y es por... Te queremos dar las gracias a ambas y por supuesto a ti, Rodrigo.
Sí, muchas gracias. Es un tema que por supuesto vamos a seguir conversando, ojalá se pueda solucionar. Son varias vías las que hay que ir solucionando, ojalá de forma paralela, caminar y mascar chicle, como se dice en buen chileno, pero es necesario. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias, Gracias a usted. Emilio Hasta pronto. Santelices, doctor, también por estar con nosotros.